Hola, ¿qué tal? Hoy en la clase vamos a ver si podemos analizar nuestra propia escritura. En el primer video yo les había dicho que escribieran en una hoja, que firmaran, que pusieran la fecha, y en videos posteriores también les dije que trataran de escribir, dar vuelta a la hoja siguiente. ¿Por qué? Porque el desafío que les presenté era para que se hicieran el autoanálisis, que comprobaran exactamente de qué se trataba y que la grafología era una ciencia. Ya algunos alumnos lo han empezado a hacer, así que vamos a aclarar algunas situaciones. A veces analizarse a uno mismo es difícil, justamente el secreto es ser objetivo. Primero nosotros vamos a hacer la parte técnica, vamos a medir, vamos a comprobar, sin tener en cuenta las interpretaciones, porque claro, como ya conocemos algunos términos, algunas significaciones, no vamos a tener en cuenta las interpretaciones porque se trata de uno mismo. Siempre vamos a hacer la parte técnica como si nosotros estuviéramos analizando a otra persona. Lo ideal es siempre tener varios escritos de varias fechas y el actual. Por eso había que firmar y poner la fecha. Entonces vamos a ir siguiendo todos los videos que se fueron haciendo, donde abarcamos todos los aspectos, comenzando por el orden, donde vemos la organización, la distribución, la disposición de los márgenes, la proporción, los signos accesorios y el punto de la I. Eso solamente es uno de los aspectos que tiene los subaspectos que yo nombré. Entonces lo ideal es hacerse como un cuadro sinóptico o en columnas, como si fuera Excel, poner todos los aspectos, dentro del aspecto cuáles son los subaspectos y ver a qué tipo de escritura corresponde la que estamos analizando. Entonces, vamos a ver orden, vamos a ver tamaño, la presión, la forma, la dirección, la inclinación, junto con la abreacción, la rapidez, la continuidad. Después vamos a tener la firma y vamos a hacer la comparación texto-firma. Lo último serían los gestos tipo y las letras reflejas. Podemos después ver el temperamento al que pertenece esa escritura. Lo importante es hacer lo técnico. Nosotros vamos a medir y siempre sin saltear ningún aspecto tenemos que determinar cuál es. Entonces anotamos todo lo que es la grafonomía y luego vamos a buscar las interpretaciones. Nosotros en grafología nos manejamos con los libros, no podemos tener todo ese conocimiento en la cabeza. Si bien a uno, al que tiene experiencia, le dan una escritura, puedes decir algo esencial, es conveniente siempre ir a los libros, porque eso es la investigación que ya se ha hecho y está comprobada. Entonces, primero hacemos la parte técnica, después leemos las interpretaciones. Algo no nos gusta, dice, no, esto yo no soy así, no importa, hay que ponerlo, hay que ser objetivo siempre. Nos tenemos que amar, tenemos que tratarnos bien justamente porque nos estamos analizando a nosotros mismos. No podemos poner todo lo bueno y sacar lo malo porque nadie es perfecto, todos tenemos virtudes y defectos. Entonces siempre hay que ser consciente en el autoanálisis, porque después si a nosotros nos parece que algo no es, vemos de qué aspecto o subaspecto salió esa interpretación. Entonces nos manejamos con planillas y nos van a dar en las interpretaciones enorme cantidad de información, muchos datos y se repiten. Entonces, yo en las clases lo que di fue partes aisladas, los aspectos por separado,
porque yo no podía hablar de un aspecto relacionado con otro cuando todavía no se habían visto en la clase. A partir de ahora, cuando vemos una escritura, lo que podemos hacer es relacionar todos los aspectos, que es lo que se debe hacer cuando uno hace un grafoanálisis. Pero cuando se está aprendiendo, primero, y la base, las interpretaciones que di, son sobre esa escritura, sin tener en cuenta otros aspectos porque no se conocían hasta el momento. Entonces, nosotros tenemos que integrar todos esos elementos que nos habían dado por separado, y como hay tantas interpretaciones, nos van a dar muchas similares, que son las que se van a repetir. Por ejemplo, supongamos que nos da prudencia, control, cautela, prevención. ¿Por qué? Porque en la escritura hubo movimientos contenidos, finales cortos, la escritura cerrada tiende a verticalizarse. Entonces, eso que se repite constantemente no se equivoca la grafología. Nos manejamos entonces con los libros, medimos, comprobamos y valoramos los signos. Nos dan muchos datos, por lo tanto, nosotros vamos a tener el trabajo de leer, de agrupar, de pulir, para recién después hacer el retrato psicológico, y eso lo vamos a tener que hacer muchas veces. A veces hay personas que son más difíciles que otras, como si fuera más pesado el tema, la personalidad. Entonces uno tiene que abandonarlo, ir a hacer otra cosa y luego más adelante volver. Bueno, eso es un consejo porque, bueno, yo lo he hecho, así es como aprendí dibujo, porque, claro, la mente se tiene que distraer de la problemática que puede tener esa persona. Entonces, haciendo otra cosa, después se puede volver. No hay, puede dejarse de un momento para otro, de un día para otro. Hay que repasar varias veces, las veces que sea necesario, las interpretaciones, porque el informe no tiene por qué ser largo y tiene que ser claro. Nosotros, si ponemos una palabra, tenemos que saberla explicar perfectamente a la persona, porque lógicamente nosotros ponemos una persona, eres introvertida. Bueno, ¿qué es introvertido? Entonces tenemos que saberle explicar, aunque ese es un término, bueno, bastante común, pero hay otros términos que son más difíciles para la persona y uno tiene que ser claro, tiene que ser sintético y tiene que entenderse. Y si no, explicarlos. Entonces, como nosotros nos tenemos que amar, porque si no, no podemos amar a los demás, tampoco nos tenemos que herir, nosotros tenemos virtudes y defectos, y nos tenemos que comprender, nos tenemos que perdonar. Nosotros analizamos si hay errores, hay que tratar de evitar eso. Nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos. Cada uno tiene su historia, tiene su entorno, tiene su pasado. Bueno, entonces, si uno hace las cosas bien, objetivamente, como si se tratara de otra persona, uno se puede analizar perfectamente. De hecho, yo lo he hecho y casi todos los grafólogos lo habrán hecho. Entonces vemos ahí, comprobamos a ver de qué se trata la grafología, porque en teoría todo se habla muy fácil, hay que llevarlo a la práctica. Entonces un buen estudio grafológico que estuvo bien analizado, nos vamos a ver como si fuera un espejo. ¿Cómo podemos comprobar nosotros? Porque nosotros en la síntesis de la personalidad tenemos que poner la relación que nosotros tenemos con el medio, las emociones, las tendencias del carácter, de la voluntad, cómo somos nosotros íntimamente, justamente. Entonces, para comprobarlo podemos llegar a hacer esa síntesis grafológica y
se lo podemos entregar a una persona conocida para que opine sobre la redacción sin decirle que el escrito o el informe es de uno, y vamos a observar detalles que, aunque parezcan insignificantes, son muy valiosos. Los gestos que hace la persona al leer, y podemos tomar nota porque nosotros es importante, más cuando se hace entrevista a una persona, anotar todo, porque después hablamos y nos olvidamos. Entonces tratamos de anotar cuáles son los resultados, los gestos que hizo, y luego le preguntamos qué le pareció, a ver si ve muchas cosas repetidas, cómo está la redacción, si se entiende. Y se le pregunta luego, ¿quién puede ser? Soy yo. Entonces se le dice, bueno, por ahí la persona ya lo adivina, pero que le diga uno oralmente qué le pareció, si coincide con su personalidad, porque esa es la imagen que los otros tienen de mí. Si se anima la persona, lo puede hacer por escrito, porque es lo ideal, queda la constancia, a ver en qué nos pudimos haber equivocado, si nos equivocamos en un aspecto, aunque siempre tratamos de evitar los errores. Tenemos que ser muy precisos en las interpretaciones. Entonces vamos a tener la posibilidad de reflexionar, revisar los resultados, tomar conciencia de nuestras aptitudes, nuestras actitudes, algunos defectos que podemos tener. No voy a decir muchos, pero algunos defectos siempre vamos a tener, porque nadie es perfecto. Entonces, es posible hacer el análisis de uno, y a los alumnos que ya me dijeron que lo estaban haciendo, con paciencia, no se desanimen cuando vean una interpretación que piensan que no corresponde, y cuando se hace el estudio a los otros todavía tenemos que ser más objetivos, porque se trata de otra persona, y no nos tenemos que dejar influenciar por la simpatía o la antipatía o las emociones. No tenemos que proyectar cuando nos cuentan algo, dicen, ay, esto me pasó a mí, tampoco tenemos que proyectar. Es decir, siempre hay que tratar de expresarse con humildad, con profesionalismo. Nosotros no juzgamos ninguna de las actitudes. La persona puede ser susceptible, se puede ofender, no hay necesidad tampoco de decirle todo lo que podemos llegar a saber a través de la escritura, porque tenemos una ética, porque la grafología es para ayudar, para orientar a la persona. Hay que ser responsable, podemos llegar a aconsejarle, pero lo importante es que la persona misma tome conciencia de sus actitudes, porque quien va a cambiar las actitudes y considera que no son convenientes va a ser la misma persona. Como grafólogos tenemos que oír, ver y callar. No ganamos nada con decir todo lo que podemos saber o todo lo que nos informa la grafología. Entonces les deseo suerte a los que empezaron, que ya sé que algunos empezaron, y me pueden consultar a mi email. Si no figura en la página, me mandan un mensaje, si tienen alguna duda. No va a haber problemas con eso. Bueno, los espero para la clase próxima.